encaminando un proyecto y pues saquemos adelante, porque finalmente es un proyecto que lo es el que se responsabilidad esto se trunque, ¿no? Eso no es posible. Bueno, esto ya lo habíamos indicado. En cuanto a las funciones y responsabilidades del residente, se tiene muchas responsabilidades y muchas funciones también que cumplir. Una de ellas es el que este profesional llamado residente de obra, pues realiza una minuciosa revisión del expediente técnico. Para ello, ya saben ustedes también, en algún programa lo mencioné, que en este reglamento de la ley de contratación con el Estado ya se ha colocado, ya está un artículo, el 144, si mal no recuerdo, en donde nos indica la revisión del expediente técnico, donde nos da un plazo, ¿no? Nos dice que va a ser de 15 días para aquellas obras que son hasta 120 días calendarios y un mes aquellas obras que son de más de 60, más de 120 días calendarios. Entonces ya no hay excusa. Antes lo que hacíamos nosotros era, porque eso es fundamental, eso es lo primero que nosotros hacíamos cuando se iba a campo, ¿no? Hacer una revisión de tu expediente con respecto a lo que está en campo. Eso es nosotros lo llamábamos el informe de compatibilidad, así lo llamábamos. Entonces ibas a campo y con tu expediente y comenzabas a ver tus observaciones, a ver qué no coincidía, si iban a haber adicionales, si ya ibas a generar una ampliación de plazo, si coincidía, no coincidía, eso lo plasmamos. El primer día nada más ni bien subíamos a campo. Ahora no. Ahora ya eso se ha cristalizado y ya existe un reglamento. Entonces, si ya existe en el reglamento, se supone que es de carácter, vamos a decir así, obligatorio, que tenemos que hacerlo de todas maneras, hacer esta revisión, ¿ya? Es lo primero. Otra de las funciones del supervisor es el de que participe en el acto de entrega de terreno. Asimismo, que dirija, supervise la ejecución del proyecto de acuerdo a su expediente técnico. Nosotros, los profesionales, no podemos hacer más ni menos y todo va a estar ceñido a su expediente técnico, nos guste o no nos guste. Si va a haber cosas que mejorar, si va a haber cosas que quitar, cosas que no hay ni forma, pues lo hablaremos en la evaluación que ustedes hagan y eso se aprobará y nos autorizará. Pero no podemos hacer cosas diferentes a lo que dice tu expediente. Lamentablemente, ese expediente fue aprobado, ese expediente tiene un presupuesto, un tiempo y especificaciones técnicas que cumplir. Y nosotros, nos gusta o no, tenemos que seguirnos en ello. Obviamente habrá cambios que hacer, seguramente, pero eso tendrá que ser debidamente sustentado y bueno aprobado, ¿ya? Para la autorización del caso. Asimismo, el residente de obra es el responsable directo de la ejecución de la obra. Y no solamente de la ejecución, también se encarga de los aspectos técnicos que se deban de cumplir, de los administrativos, de lo de seguridad y también, ¿por qué no decirlo?, de la parte medioambiental, que ahora también se exige. Asimismo, el residente debe de aperturar el cuaderno de obra y realizar sus anotaciones durante toda la ejecución. Ahora sabemos que hay un cuaderno de obra digital que se está implementando en las obras por administración directa. Esto probablemente se vea con mayor énfasis el otro año, comiencen por ahora, como se entiende que no hay en todas las zonas, sobre todo rurales, en Internet, entonces no es tan exigible, ¿no? Porque no está la conectividad pues necesaria. Entonces se sigue usando el cuaderno físico, ¿no? Pero ya se ha indicado a través del OCE la utilización de estos cuadernos de obra digital. Asimismo, el de realizar el control de calidad de todos los materiales empleados. El residente es el encargado de la ejecución de este proyecto. Entonces se entiende que todo lo que involucra ejecución, que fundamentalmente son los recursos que yo requiero para ejecutar, pues tiene que dar el visto bueno. Tiene que decir de primera línea si es que serán aptos o no será. Tu mano de obra es la que realmente tú requieres, necesitas, tus materiales están cumpliendo las especificaciones que te dijo tu expediente técnico, tu maquinaria está teniendo la producción, el rendimiento que tú requieres, o sea, todo va a ir por evaluación en este caso, del responsable de evaluar la parte de la ejecución y los supervisores, pues vamos a reforzar eso en base a la experiencia que tenga residente, ya que si este residente es totalmente ve lo inverso que al supervisor, ahí viene el problema, pues, ¿no? Ahí viene el tratar de conversar y solucionar, ¿ya? Muy bien. Asimismo, va a realizar un seguimiento, un control de la programación, porque se entiende que el residente tiene una meta, se entiende que el residente tiene algo que cumplir, que es su expediente técnico, con la calidad declarada, con su presupuesto dado y con el tiempo indicado. Entonces, lo mínimo que tiene que hacer este profesional, pues es hacer el seguimiento, el monitoreo de estos aspectos, tiempo y costo. Y una de las cosas que yo siempre he indicado para nosotros poder lograr adecuadamente el control
y el monitoreo, ¿no? Y el cumplimiento de estos aspectos de costo y tiempo está en función, pues, a un dato importante, que son los rendimientos. Siempre lo he mencionado, que hay dos aspectos que van a involucrar el tema de la productividad, es decir, de lograr cumplir tu meta con éxito. ¿Cuáles son? Tiempo y costo. Y los aspectos en que basamos nosotros para poder cumplir ello es el rendimiento, entre otras cosas probablemente, pero un punto que yo resumo son los rendimientos, por la experiencia también que he tenido en los proyectos. Y pues lo lamentable es que muchos profesionales ni siquiera saben qué es el rendimiento, ni siquiera saben que eso debería de controlarse y que de ese aspecto involucra estos dos puntos tan importantes. Pues hagamos esa práctica, evalúen sus rendimientos, porque se le va a lograr que ustedes culminen con éxito sus proyectos, sobre todo con estos dos parámetros, del costo y del tiempo. Hay que disponer, hay que controlar también adecuadamente sus cuadrillas de trabajo para que se permita también tener este avance físico concordante con lo programado. Lo ideal siempre es estar encima de lo programado, ¿no? Pero cuando nosotros no vamos a campo, cuando nosotros ni siquiera evaluamos el rendimiento, cuando nosotros ni siquiera somos comunicativos, ni siquiera sabemos cómo están los recursos ahí en campo, ¿cómo van a pretender avanzar en su proyecto? ¿Cómo van a pretender cumplir su meta? Como les refería también anteriormente, por ejemplo, los presidentes, en toda obra, es una práctica, deberían tener su plan de trabajo semanal, ¿no? Yo, por ejemplo, en la parte de supervisión, yo pido mis planes de trabajo semanales, ¿no? Obviamente antes, bueno, por ejemplo, el viernes ya me debería entregar de lo que vamos a empezar a trabajar desde el lunes, ¿no? Y con eso monitoreo, porque en los planes de trabajo van a declarar las partidas que se van a hacer en la semana, cuáles son los metrados que vamos a cumplir, obviamente eso en cumplimiento a tu, vamos a decir, cronograma de ejecución general, asimismo también qué recursos son los que nosotros necesitamos, y eso involucra sobre todo a tus cuadrillas de trabajo, y con eso nosotros supervisores podemos apoyar. De repente vamos a campo, verificamos, vemos que no se está dando todo lo que declararon. De esa manera también me permite a mí poder verificar si sus avances están concordantes con lo que se programó, ¿ya? También hay que participar en las reuniones que se tengan en la obra, sobre todo cuando algo no está marchando mal, cuando algo está marchando mal o cuando tenemos que corregir o poner, como decirse, las cosas claras, ¿no? Porque es como una casa, a veces todos quieren hacer lo que quieren y no hay ningún control y respeto. A veces cuando se da mucha confianza también, cuando no hay autoridad, cuando no hay identificación con el profesional, en realidad pues eso marcha mal, ¿no? Marcha mal. Asimismo, el residente tiene que realizar los informes técnicos y económicos sobre los avances físicos de las obras, ¿no? Esos informes se van a hacer cada quincena o cada mes, como se haya indicado la periodicidad también de las valorizaciones, ¿no? Entonces, esto es un informe completo donde vamos a indicar muchas cosas. Dentro de ellas están las famosas valorizaciones de la obra, ¿no? Entre otras cosas también tenemos que presentar, pero esto es fundamental. Todos los residentes tienen que presentar sus informes técnicos, económicos de sus obras, ¿ya? Donde incluyen valorizaciones, donde incluyen movimiento de almacén, donde incluyen horas máquinas trabajadas, donde incluyen metrados sustentados, ¿no? Entonces, todas esas cositas. También es el responsable de realizar, de elaborar sus liquidaciones de obras, ¿no? Y por supuesto es el responsable de las condiciones de cumplimiento de la seguridad, higiene de la obra y sobre todo ahora en estos tiempos de plan COVID. Si bien es cierto, no los va a ejecutar directamente, pero sí es el que se encarga y es el responsable de dar la cara en relación a algo que pueda suceder. Puede haber no sé, un prevencionista de riesgo, puede haber una persona encargada de la parte medioambiental, puede tener unas personas a cargo, pero ¿quién finalmente es el responsable? Él. Obviamente también la supervisión que se encarga de monitorear, de hacer cumplir eso, pero el quien ejecuta, pues es la parte de la residencia. ¿Cuándo y dónde se inician las funciones del ingeniero residente? Las funciones de este profesional se van a iniciar desde el momento que va a campo, ¿no? Con el reconocimiento del área del trabajo. Asimismo, se empieza cuando en función al reconocimiento que éste realizó del área de trabajo o del área del proyecto, pues revisa también este expediente técnico para ver las famosas incompatibilidades, ¿no? O también pues las compatibilidades que se den. Y de esto, pues ya decimos que el reglamento de la ley de contrataciones nos indica, pues la elaboración
de un informe en el que se evalúen las posibles adicionales, ampliaciones y defectos que se estén dando. Asimismo, este profesional va a elaborar y presentar los informes de dichas recomendaciones oportunas para subsanar eventuales deficiencias. Las funciones generales del residente de obra van a ser en función a 4 puntos. El primero es en relación a que el residente de obra es el representante del contratista y en obra es también el responsable técnico de la obra, es el responsable administrativo de la obra y es el responsable administrativo contractual también, ¿no? Miren cuántas funciones tiene este profesional. En cuanto a las atribuciones y limitaciones del residente de obra, vamos a indicar que el residente puede anotar en el cuaderno de obra la causal de una ampliación de plazo, informa en cuaderno de obra también la culminación de esta obra y pide la recepción, practica la liquidación del contrato de la obra, anota en el cuaderno de obra la necesidad de una prestación adicional. Por ejemplo, ¿qué es lo que no debe hacer un residente? Él no puede solicitar a la entidad una ampliación de plazo, eso le corresponde al supervisor. Él tampoco no puede entregar la obra a la entidad con su sola firma en el acta. Él no puede, él la solicita, ¿no? Pero él no entrega la obra, ¿no? Él lo que va a indicar en el cuaderno de obra, va a informar la culminación de la obra y va a solicitar pues, la recepción de la misma. El residente no puede solo presentar la liquidación a la entidad u observar de la entidad. Eso le corresponde pues a otras instancias. Él simplemente practica la liquidación, ¿no? La realiza. Asimismo, el residente no puede solicitar a la entidad la aprobación de las prestaciones adicionales. ¿Quién la solicita? Pues el supervisor. El residente, todo va a ser el canal residente al supervisor. ¿Quién es su jefe del residente? El supervisor. Entonces, todo va a canalizarse a través del supervisor. Nos guste o no, porque a veces los residentes se molestan y dicen, pero ¿por qué todo tengo que darle eso? Porque es lo que indican pues, las normativas. Él tiene un jefe. ¿Quién es el jefe en campo? Pues entre estos dos profesionales, vamos a decirlo así, no es que jefe vamos a mandar, hacer lo que queramos, ¿no? No, o sea, vamos a decir que normativamente hablando, pues el supervisor es el que va a velar por el cumplimiento de todos los aspectos en campo. Obviamente, de lo que está ejecutando este profesional residente, y todo va a ser el canal y el filtro a través del supervisor, ¿no? Entonces, el residente puede anotar y puede indicar la necesidad de una prestación adicional para determinar o culminar la meta física, pero el supervisor la evaluará y si cree conveniente la solicitará a la entidad y también pedirá la aprobación de las mismas para que se pueda ejecutar lo que indica. Eso obviamente con su venia y su evaluación de este profesional. El residente puede sustentar un adelanto para materiales, pero él no puede solicitarla directamente a la entidad. El residente puede presentar al supervisor su valorización de mayores gastos generales, pero no la puede presentar directamente a la entidad. Ese es competencia del supervisor. El residente puede registrar asientos en el cuaderno de obra en representación al contratista, pero el contratista no puede impedir a la supervisión realizar sus anotaciones, ¿no? Eso de ninguna manera. El residente debe permanecer en campo, debe ejercer su función directa en obra, ejercer funciones en una sola obra. Escúchenlo bien, aquellos residentes que le gusta estar en en 2, 3, 4 obras, ¿no? No, eso está prohibido. Eso le puede llevar hasta un proceso, ¿no? Eso está prohibido. El residente debe de estar en una sola obra, salvo en obras, podría estar en más obras, siempre y cuando se haya hecho la licitación y él esté para ese plantel en obras por paquete. En las obras por paquete, las condiciones de su participación para cada una de estas obras estarán definidas en los procesos de selección y esto es responsabilidad de la entidad. El residente anota en el cuaderno de obra la culminación de la garantía de fiel cumplimiento, anota la decisión de suspensión, tal vez, que se pueda dar del plazo de ejecución por incumplimiento, tal vez de materiales, permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados semanalmente, precisando efectos e hitos afectados. Asimismo, anota la necesidad de un adicional de obra, el inicio y fin de las circunstancias que podrían dar origen pues, a las ampliaciones de plazo y también la fecha de culminación de la obra, ¿ya? Este profesional también se va a encargar de presentar las valorizaciones principales, valorizaciones de mayores gastos directos y mayores gastos generales, el precio acordado
con el supervisor o inspector de la obra para los precios unitarios, también de las partidas no previstas, el cuaderno de obra al comité de recepción e inicio de la ejecución de la obra, ¿ya? Asimismo, ¿cuáles son los requisitos para ejercer la profesión? Les digo esto porque hay muchos ingenieros que piensan que con solo el hecho de tener el título ya pueden ejercer la profesión. Y eso no es así. Hay que basarnos en aquel aspecto que nos dice el Decreto Supremo número 016-2018, vivienda, en relación al reglamento de la Ley 28858, donde nos indica cuáles son los requisitos para ejercer la profesión. Y uno de ellos es tener el título profesional de ingeniero. El segundo es que se cuente con un número de CIP. ¿Qué significa? Hay que colegiarse, pues no podemos ejercer la carrera sin colegiarnos. Estamos haciendo un delito. O estamos pues trabajando de manera informal, vamos a decirlo de esa manera, y eso es penado. Y tercero, tenemos que estar habilitados por el CIP, o sea, por el Colegio de Ingenieros Profesionales, ¿ya? Estos documentos suscritos por ingenieros no inscritos en el CIP, sin tener el certificado de habilidad, no tendrán efectos administrativos. Y quien ejerza la profesión sin tales requisitos serán posibles las sanciones penales. Ténganlo en cuenta, pueden irse hasta la cárcel si ustedes están trabajando sin colegiatura, sin estar habilitados, ¿ya? En cuanto a este artículo que nos indica del 363 del Código Penal en relación al ejercicio legal de la profesión, nos indica que serán estas, vamos a decir, aspectos que nos indican aquí de las sanciones penales, nos indica que la sanción penal sería la de que sea reprimido de su libertad entre 1 a 4 años. ¿Ya? Entonces eso podría darse origen si es que usted ejerce la carrera sin tener títulos, sin tener también todos los requisitos que nos exigen. Y uno de los requisitos es estar colegiados y estar habilitados, ¿ya? Debemos tener en cuenta que en una obra, la designación de un buen profesional, que en este caso es el residente, puede determinar el éxito o en algunos casos el fracaso de este proyecto. De ahí en que nosotros tengamos mucha responsabilidad en la elección de este profesional, porque si lo elegimos mal podemos hacer que esta obra no se concluya y perjudiquemos a la población. Muchos de los problemas que se han dado en campo no son atribuibles a la deficiencia del proyecto o calidad de estos. Muchos de ellos han sido porque no se tiene una persona, un profesional idóneo para conducir este proyecto, ¿no? Durante su ejecución, ¿ya? Hay algunos parámetros que también los residentes deben tener en cuenta cuando se realiza un proyecto, por ejemplo, el de evaluar la calidad de este proyecto, que va a ir en cumplimiento a las especificaciones técnicas del mismo, en el que evalúen los costos a través del presupuesto. Ya saben, para eso hay que chequear los precios de los recursos, hay que chequear también el tema de los rendimientos por cada partida, y también hay que verificar los aspectos del tiempo, ¿no? Y esto lo voy a hacer a través de la evaluación de mi rendimiento, de mis cronogramas de ejecuciones de obra, de mis planes de trabajo, ¿ya? Entonces ahí tenemos esos tres aspectos que son importantes evaluarlos en un proyecto. En relación a las disposiciones que me indica el Reglamento Nacional de Edificaciones, nos indica que el residente es responsable de dirigir la obra y en la que debe de asegurar la ejecución de la misma. Debe de realizarse con la conformidad de este proyecto que ha sido aprobado y con la licencia respectiva, y también que cumpla con lo normado en el presente reglamento. En cuanto a las obligaciones de este residente, pues va a ir por el tema de que administre los procesos constructivos, cumpla con las pruebas que nos exige pues nuestro expediente, formalice las subcontrataciones, firmen las actas, resuelvan las contingencias, los problemas que se puedan presentar en campo, también que cumpla con las disposiciones relacionadas a los cambios o respuestas de las consultas ante cualquier aspecto de la obra, ¿ya? ¿Cuáles son los delitos más comunes en la función del residente de obra sobre el manejo del cuaderno de obra? Pues tenemos tres delitos más comunes: la colusión, el peculado y la malversación. La colusión en la administración pública se castiga con una pena privativa de la libertad, no menor de 3 años ni mayor de 15 años. Por ejemplo, cuando el residente y el supervisor de manera concertada registran en el cuaderno de obra que se ha concluido el 100% de la obra sin que esta haya sido cierta. El peculado se castiga con una pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 8 años. Ejemplo, cuando se registra el ingreso de materiales al almacén sin el hecho que haya ocurrido, generando el pago al proveedor por algo irreal.
y esto lo has registrado en el cuaderno de obra. Eso tiene esa, vamos a decir, ese castigo. Y la malversación de fondos, que se castiga con pena preventiva no menor de 1 año ni mayor de 4 años. Y eso fundamentalmente es cuando nosotros cogemos dinero de una partida para ejecutar otra partida, ¿no? Y eso lo registramos en el cuaderno de obra. En relación a las responsabilidades en la función pública, tenemos la administrativa, civil y penal. La administrativa es cuando no registro de manera oportuna los acontecimientos importantes en el proyecto y esto simplemente pasa por una sanción administrativa. La parte civil es cuando registro una acción que no ha ocurrido y ocasionará un pago a la institución. Hay que hacer un pago, una reparación civil y hay que pagar nada más. Y lo penal ya es que vayas a la cárcel, ¿no? Y eso es aprobar por parte, por ejemplo, del supervisor un adicional de obra por vicios ocultos sin que esta dificultad en obra haya ocurrido, ¿no? En cuanto al supervisor de la obra, este también tiene que tenerse varios aspectos, digamos, en cuenta. Este inspector o supervisor, vamos a decir que tiene 2 connotaciones, lo llamaremos inspector, siempre y cuando sea un funcionario o servidor de la entidad, se llamará supervisor, aquella persona natural jurídica que es contratada, ¿no? Para esa actividad, para esa obra, es un profesional también debidamente colegiado, debe tener una experiencia a partir de 2 años en la especialidad, conocimientos técnicos actualizados, se contrata cuando el valor de las horas es mayor o igual al valor del presupuesto del sector público para el año fiscal y no puede prestar servicios en más de una obra, ¿no? En relación a su definición, vamos a decir que la supervisión de obra es el conjunto de actividades que consiste en realizar un seguimiento puntual de carácter normativo, técnico, administrativo y de control de calidad en la obra, y que es efectuado por una persona con experiencia, con conocimientos en la materia, y que va a asegurar que esta obra se ejecute con la calidad, con el costo y con el tiempo. Si ustedes se pueden dar cuenta a lo largo de esta exposición, que ya hemos venido indicando al residente también, ¿no? Que este ejecute con los parámetros de la calidad, con los parámetros del costo y tiempo. ¿Qué va a hacer el supervisor? Él tiene que asegurar que se ejecute eso en base a esos parámetros, calidad, costo y tiempo, ¿ya? El supervisor e inspector, decíamos que es esta persona responsable o esta persona que representa a la entidad en la obra, ¿no? El supervisor e inspector es el representante de la entidad como parte técnica en la obra y que va a realizar la actividad de supervisión de la ejecución que realiza el contratista, teniendo el objetivo de controlar tiempo, calidad y costo de la obra, ¿ya? El rol de la supervisión va a ser que informa, coordina, asesora, ¿no? A la entidad. Ese va a ser, obviamente, el contratista también va a informar a la supervisión va a hacer vamos a decir, las funciones de control de soluciones también en el contratista, pero finalmente lo que va a trabajar esta supervisión es en el de informar, de coordinar, asesorar a la entidad. Según el artículo 186 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, nos indica que este profesional llamado inspector o supervisor en algunos casos, durante la ejecución de la obra debe de contarse, ¿no? Con la presencia de este profesional de manera permanente, de manera directa, ¿no? En la obra según corresponda. Ya saben ustedes que si viene de la misma entidad, será un inspector y que se es contratado para esa obra únicamente será pues un supervisor. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra, o sea, no puede haber inspector y supervisor juntos, ¿ya? Eso es lo que dice la norma. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la entidad expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica contratado para ese fin, ¿no? El perfil que se establezca para el inspector o supervisor en la convocatoria de procedimiento, según corresponda, cumple al menos con la experiencia y calificaciones profesionales establecidas por el residente de obra. Y es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutar sea igual o mayor al monto establecido en la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal respectivo. El supervisor es cuando esta persona, ya sea natural o jurídica, ¿no? No puede prestar servicios o este profesional no puede prestar servicios en más de una obra, salvo en las obras que sea previsto en el numeral, donde nos indicaban que sean pues, por paquetes, ¿no? Muy bien. Dentro de los requisitos,
El inspector es un profesional, puede ser un arquitecto o ingeniero. Siempre tengan en cuenta que debe de estar colegiado, habilitado y debe de tener estudios especializados en la materia. Debe de ser un profesional que pertenezca o sea un funcionario de la entidad, mínimo 2 años de colegiado en su respectivo colegio y debe cumplir con las calificaciones profesionales del residente. El supervisor es lo mismo, sino que su contratación va a ser consecuencia de haberse adjudicado la buena pro de un proceso de selección de supervisión, ¿no? Estos son algunos perfiles que también el supervisor o inspector debe cumplir, como una de ellas es la experiencia. El supervisor sí debe de tener mucha más experiencia que el supervisor, perdón, que el residente, porque es su jefe, ¿no? Del residente y es el que va a aportar a soluciones y problemas que no pueda resolver, ¿no? En algunos casos, pues el responsable técnico, el residente. Debe de tener seriedad para representar con eficacia al contratante, ser un profesional a carta cabal, honesto, no estar soborneando, estar pidiendo para cada valorización, ¿no? Dinero, ser corrupto, eso no nos va a ayudar. Debe de manejar un criterio técnico, es decir, sumar en la obra, no ser un atraso en la obra, ¿no? Y eso es lo que siempre se pide. A veces, lejos de querer contribuir con lo que sabemos y de que la obra se acabe en el tiempo indicado con los recursos y haga un trabajo en equipo, al contrario, están poniendo piedras en el camino para que luego estén cobrando a los residentes o a los contratistas y pues bueno, me pagas porque yo te pago solo la valorización, ¿no? Entonces, para eso no nos han formado, para eso no se necesita ir a una universidad. Entonces, siempre hay que trabajar con ética. Vemos que tanto daño hace el Perú ahora estas personas corruptas, estas personas que solamente se quieren beneficiar. Y pues bueno, a veces empezamos nosotros siendo, vamos a decir, personas que igual hacemos lo mismo, pero a veces en menor escala, ¿no? En nuestras obras estamos coaccionando a contratistas, pidiendo dinero por X y Z o viendo nuestro beneficio, ¿no? Y luego nos quejamos que el Perú está mal cuando nosotros a veces hacemos eso, ¿no? Entonces, no seamos de doble moral, ¿no? Entonces, la carrera no se tiene por qué vender. Usted tiene que evaluar lo que realmente corresponda en función a lo que dice la norma y sobre todo por su misma, vamos a decir, profesión, por usted mismo, ¿no? No porque vamos a decir, a mí me digan que lo haga, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas correctas. Dejemos ya que la carrera esté en bocas de todos diciendo que se venden por un par de soles, ¿no? Hagamos que esto sea diferente. Ya nos han dado una gran lección, ¿no? Estos profesionales jóvenes, algunos estudiantes, ¿no? Que el Perú no va a llegar lejos con este tipo de personas, ¿no? Entonces, contribuyamos también en ese sentido a que esto mejore. Bueno, esto es un poco las funciones. Dentro de las funciones vamos a decir que debe de cumplir este profesional llamado supervisor, ya algo lo hemos dicho, tiene que ser de la parte técnica, económica, ¿no? También la parte administrativa, ¿no? Hay muchos parámetros que se tienen que evaluar en relación a la obra, ¿no? Y estas funciones que va a cumplir este profesional va a ir con las funciones que se hagan al inicio de la obra, durante la ejecución y también al término de la obra. Durante o como actividades de inicio hay que hacer el reconocimiento del área del proyecto, hay que hacer la revisión del expediente técnico, hay que elaborar y presentar el informe de dicha revisión con recomendaciones oportunas para subsanar eventuales deficiencias, omisiones o adicionales. Dentro de lo que refiere a sus funciones durante la obra, pues ahí va a ir full control. Yo siempre digo, el supervisor, su labor es full control, ¿no? Full supervisión de cada parámetro que realice el ejecutor, que realice el residente, en cumplimiento a los aspectos técnicos, económicos, de seguridad, medioambiental, ¿no es cierto? En función a todas esas aristas, ¿no? Es por eso que aquí se refiere que las funciones que debe de hacer el supervisor durante la obra está en relación a lo técnico, a lo económico o financiero, a la parte de la seguridad, a la parte del contrato, al control de avance de la obra, control de calidad, control de los tiempos, control de los costos. Y en función a las etapas de cierre o posteriores al término de la obra, tenemos las pruebas que se hagan puestas en marcha. También debemos de participar de la recepción de la obra, debemos de estar en el contrato, formular también la liquidación de la obra y la revisión final de esta y emitir un informe final también de la obra, ¿no? Acá hay algunas, vamos a decir, funciones más específicas también que van en función a lo general, ¿ya?